este acto sobre la sidra en el espacio internacional, que é de lo que vamos a falar hoy, coincidiónos con la inauguración en el Instituto Viejo de una exposición fantástica, tremenda, de grande, que se llama Patria de Sidra, también una exposición muy importante. Entonces, no queríamos entrar en conflicto entre los dos actos con el tema asemellado, no exactamente igual, pero bueno, asemellado, y lo atrasamos un poquín, así que disculpáis el atraso, que la hora habitual son las 7:30. Bueno, quería empezar diciéndoos que las navidades del 2017, hace año y 3 meses, celebramosles en las conferencias de Astura con una prueba de sidres de toda Europa para celebrar que era Navidad, ¿no? En una buena conferencia del director de la revista La Sidra, Marcos Abel Fernández Marqués, fantástica sobre los pros y los contras de la denominación de origen, que hay pros ciertamente, pero hay contras bastante importantes también, en mi opinión, en la de él. Y al acabar aquella conferencia pasamos a la parte de atrás del Ateneo antiguo, de la sede antigua, a probar sidres bretones, sidres ingleses, alemanes, cheques, etcétera, ¿no? Con Eduardo, que estuvo dándonos todas las características organolépticas, comerciales, del sistema de producción, etcétera, etcétera, que fue una verdadera maravilla. Entonces, casualmente, la semana pasada topámonos aquí mismo, en la conferencia del mes pasado, pues la semana no, el mes pasado, y yo vi un poquitín el cielo abierto, porque lo que queríamos en este momento precisamente es poner en nuestro granín de sable, ¿no?, en la lucha por conseguir que la cultura de la sidra asturiana tenga ese reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad. Y queríamos con este acto, que va a resultar más modesto quizá de lo que preveíamos, quizá por culpa de la inauguración esta, y es lo que queremos hacer un apoyo explícito a esta demanda de patrimonio inmaterial. ¿Y por qué? Porque este salto adelante, que ya no se trata de falar del sistema productivo, de las variedades de manzana, trátase de otra cosa que, pensado detenidamente, deje aún realmente perplejo, ¿no? Porque la sidra asturiana, como bien sabréis, es de siempre, pero de siempre. O sea, ya Estrabón falaba de la sidra de los Astures, ¿no? Y bien documentándose, quiero recordar que los primeros documentos que falen de ella son de la época del Reino de Asturias, y luego a lo largo de la Edad Media hay un montón de testamentos, donaciones, etcétera, en los que se citen les pumaraes y la sidra como objeto donante, ¿no?, o donado. Y eso llega hasta hoy, pero llega sin haber roto nunca ese filo de un consumo que a mediados del siglo XVIII exposigó tremendamente, ¿no?, y diario, por así no decir, ¿no? Y lo que queremos es que una persona como Eduardo Coto, no sé si lo conoces bien, ahora daré algunos detalles de la su trayectoria, que es miembro del comité director de este ente asesor del Principado, comité director de la cultura de la sidra como aspirante a ser reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, tema muy complicado, porque España solo puede admitir una candidatura cada año, y es realmente complicado, pero el trabajo en que temar ya, ¿no?, si no, nunca lo tomaremos. Bueno, pues entonces, él lo que nos va a explicar sobre todo es cómo es posible que con esa trayectoria de muchos siglos de consumo de sidra en Asturias, este sea un producto que hasta ahí nada más que 10 años o menos y era absolutamente desconocido en el mundo sidrero mundial. Hay centenas de festivales, de conferencias
de actos de todo tipo a lo largo y ancho del mundo dedicado a la sidra y al mercado de la sidra, y allí no se conocía de ninguna manera la sidra asturiana. Conocíase de alguna manera sí la vasca, pero la asturiana no. Entonces, ¿cuál es la lucha que hay que llegar para que la sidra de nuestro algame el reconocimiento internacional que amerita nada más, el que amerita, sin ir más lluña? Y ese es el trabajo que está haciendo Eduardo, ¿no? Que nos parece sumamente interesante, precisamente por ese trabajo, por ese motivo, por esa presencia internacional constante desde hay unos años, por esos contactos internacionales, por ese papel de xurao que es internacional en todos esos festivales y campeonatos mundiales de sidra. Él es xurao internacional, por eso es miembro también de este comité director de la candidatura, ¿no? Él es un viajero que no tiene igual, no para. A los 18 años ya coló para Londres a trabajar en un hotel un año, a mejorar el inglés, con la suerte de que tenía un grupo de amigos que falaban alemán, alemanes, y entamó a tener contacto con el alemán también. Tornó a Pasillón, matriculóse en empresariales, estuvo estudiando y tal, y al año siguiente, a los 2 años, marchó para Alemania, a Dresden, en Sajonia, ¿no? Estuvo un año para terminar, supongo que fue terminar la carrera, un curso académico, digamos. Tornó de nuevo a Pasillón y trabajó en distintas cosas durante 5 años. Y lo que lleva la revelación del mundo de la sidra, a él llegó el año 2007 en Frankfurt. Tornó para Frankfurt, en principio a trabajar en la Cámara de Comercio de Frankfurt, y el mismo año fue contratado por el Banco Santander y alargó el cargo dentro del Banco Santander, allí en Frankfurt, de director financiero de la sucursal mayorista para Alemania, Austria y Suiza. Un cargo importante que abandonó para tornar a Asturias en 2017 y entamar, por un lado, y es gerente de una empresa familiar de proyectos industriales, y por otro, dirigir y tirar para adelante con un proyecto que había ya 2 años que había dado de alta, que se llama Guerrilla Imports, por eso el título de hoy y lo de vivencias de un guerrillero sidrero. La empresa de importación y exportación de sidra se llama Asasina, Guerrilla Imports. Bueno, entonces, desde que llegó a Frankfurt aquel año, descubrió, por ejemplo, el barrio de Sachsenhausen, ¿no? Que es el barrio sidrero de Frankfurt, que es la capital de la sidra de Alemania. Él ya tuvo la revelación esta, pero ¿qué pasa aquí? Que aquí se vive la sidra como en ningún sitio, y como Asturias, digamos, ¿no? Pero Asturias es totalmente desconocida, no tiene presencia, nadie sabe de qué puedo hablar yo aquí, ¿no? Y aquello metió yo el gusano de trabajar y de tirar por la sidra, y cuando entramos a colaborar con el Festival de la Sidra de Frankfurt, con la Asociación de la Sidra de Gales y el su propio festival anual, tomamos pues aquí algunas otras cosas. Bueno, y esa ampliación de contactos, la formación que hizo y tal, y como consiguió ser y representar, de hecho, una sidra totalmente desconocida, y lo que lo llevó a poder participar en montones de certámenes alrededor del mundo como xurao internacional, ¿no? Y él ya reclamó, por ejemplo, ya reclamó al mismo Frankfurt como xurao en el Festival Pomme d'Or, Manzana de Oro. Participó como xurao también en el gran certamen de los grandes llagos en Michigan. También fue xurao en el gran concurso internacional de sidres de Australia, que se celebra en Melbourne.
creó la empresa, él con la empresa de Guerrilla Imports, fundó, por decir así, el Campeonato Internacional de Sidras de Hernani, a un tiro piedra de Donosti, y muy importante, creó con un proyecto propio la Cider Week de Frankfurt, la Semana de la Sidra de Frankfurt, que se sigue teniendo, ¿no? Dirígela a un amigo, porque ahora, cuando nunca de viaje tan sillón, pero y el creador de una Semana de la Sidra en Frankfurt, nada menos, ¿no? Participó en la edición de ellos libros, tenemos aquí algunos, relacionados con la sidra, todos editados en el mundo, en la última década, en el mundo anglosajón y germano, quien participó en ellos, vamos. Y hay un mes nada más, acaba de llegar de Chicago, de participar en la que se llama como CiderCon, la conferencia de productores de sidra más importante del mundo, preferentemente americanos, porque tienen un campo inmenso en los Estados Unidos, ¿no? Participaba en 44 estados de los Estados Unidos y había la presencia de 10 países de todo el mundo, de Canadá, que está bien cerca, pero Corea, Japón, quién lo iba a imaginar, Holanda, el Reino Unido, Bretaña, Holanda ya lo cité, Asturias y Rusia, ¿no? Y allí estaba él representando a la manera de producir sidra asturiana, que como sabréis es lo que realmente caracteriza y fae única a nuestra sidra, el sistema de producción, que es único en el mundo. Eso es realmente lo importante, ¿no? Entonces, bien, nada más que dais paso y que nos revelen los secretos de cuáles son las estrategias que hay que seguir para ganar ese estatus que la sidra asturiana necesita tener en el mundo por derecho propio. Gracias. Todo para ti. Bueno, pues lo primero agradecer a Amedeo y a Ateneo Obrero por este local y dejarnos estudiar en este sitio tan guapo y bueno, en Astura por convocar estas reuniones o estas charlas tan guapas, la verdad que son muy interesantes, todos que vienen fueron súper interesantes y espero que esta también. Bueno, la verdad que la introducción que hizo ya un poco explicó todo lo que fue mi caminar durante todos estos años. Voy a explicar lo que, bueno, muchos se sorprenden, ¿no? Yo siempre, pues cuando digo que nuestra sidra no se conocía, no se conoce en el resto del mundo, la gente, lo que no se conocerá será lo de ellos. Y yo, bueno, no, también pasa, ¿no? Hablamos de la sidra que es uno de los 3 principales productos fermentados del mundo, de la humanidad. Tenemos el vino, la cerveza y la sidra, que lleven siglos con nosotros. Yo ahora mismo, si cojo literatura sobre el mundo del vino, probablemente llene, no sé, 7 o 2 salones como este y probablemente libros en diferentes idiomas. La cerveza también, más o menos. Hay libros, literatura, vídeos, reportajes. Sobre la sidra no hay prácticamente nada. Debe haber, yo creo que habrá unos 50 libros publicados en todo el mundo, debo tener yo 30, y no hay mucho más. No tenemos información de la sidra, a pesar de ser una de esas bebidas tradicionales que nos acompaña a la humanidad desde siempre, nunca estuvo representada. Yo esto lo descubrí, como la mayoría de los que aquí tenéis pueblo, pues bueno, la sidra para mí fue de pequeño lo normal de los vecinos, de los parientes que hacían sidra, ibas en otoño y conseguías algo de sidra dulce, la bebías, a veces ayudabas a mallar, a embotellar, bueno, lo típico que hay en los pueblos, ¿no? Más allá. Pero bueno, no deja de ser una normalidad. Y es como el comer, bueno, pues sí, comes, bebes sidra, tal, y es lo normal, no te plantees qué es el producto y lo que significa, ¿no? Entonces no fue hasta que, bueno, la primera vez que salí, que como decías, marché para Londres ya cuando tenía 18 años, y tuve ahí un año, y bueno, yo bebí sidra, pero bueno, y era aquello cruzono, parecía los gaiteros, todos productores, pues grandes productores industriales, que no era un producto que a mí me llamara la atención, pero estaba en todos los pubs. Bueno, sí, sidra. Volví para aquí, tampoco pensé mucho más en ello, hasta que fui para Frankfurt. Frankfurt a mí sorprendióme, ¿no? Alemania, cerveza. ¿Qué menos, no? Alemania ya siempre cerveza. Y sin embargo llegó a una ciudad que está llena de sidrerías y que hacen tanto más sidra que nosotros. Y que la sidra es parte de su cultura, el Afelbein que llaman allí. Pues a mí algo sorprendióme, ¿no? Allí, pues bueno,
hice amigos que eran muchos del sector de la sidra. Tenía un amigo que había abierto algo que era especial, ¿no? Una tienda especializada en sidres. No sidres industriales, sino sidres pues de autor, sidres de alta calidad, ¿no? Y una pequeña tiendina donde podéis probar más de 30 sidres, casi todos de la zona. Y coño, digo, mira esta gente, cago en la mar, están haciendo cosas diferentes. Y estamos hablando de Asturias siempre me decían del País Vasco. Entonces, Asturias es parte del País Vasco, y yo, no, está por ahí al norte, pero no. Intentaba dibujar el mapa y tal, y era como un vacío. Ellos, ahí sabemos que hay algo, claro, pero no lo enfocaban. Y yo era muy analista, mi trabajo en el banco también era mucho análisis, era control de aquella, y bueno, pues analizar un poco cómo va el banco, los periodos que vienen, los que no es normativa, y en este caso fue un poco lo que hice, dije, voy a analizar, ¿qué demonios pasa con la sidra? ¿Cómo es que yo no sabía nada, esta gente de Frankfurt, y en Asturias nadie sabía que había sidra aquí? Después por esta vez investigué, hay sidra también en Francia, en Bretaña, en Normandía, hay sidra en Somerset, en Inglaterra, en Hertfordshire, hay sidra en Austria, hay sidra en muchos sitios. Es una cultura que está en medio mundo. Donde no había vino, pues hay sidra. Coño, ¿y por qué no sabemos nada? ¿Y por qué esta gente no sabe nada de nosotros? Me puse a investigar. De aquella, pues, acuérdome que bueno, estaba allí, no sé si son aquí, no sé si están. Bueno, aquí ya lo que hice fue, no sé cómo funciona esto, ¿verdad? Bueno, debería aparecer, no tenemos aquí a nadie que apriete y ya está, no vale. Aquí se expresa, pero aquí estoy viendo todavía esto. ¿Cuál es? Esto. No sé. Y digo, bueno, pues coño, voy a traducir algunos textos y puse a buscar libros que estaban ahí escritos que también hablan del País Vasco y País Vasco y País Vasco. Y me dio por mandar una carta a François José, la que no sé si sabéis, el presidente del Partido Asturianista, y allí por aquella fecha él también sentó un poco mal y dice, me cago en la, ¿cómo puede ser esto? Y mandé también textos de Estados Unidos y tal, y mandó a la prensa un artículo y se armó la de Dios. Empezaron a salir opinando unos otros que los vascos nos comen el mercado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo pensaba, ¿y esto no nos dimos cuenta antes? Pues no, al parecer no nos damos cuenta que no estábamos saliendo, nadie estaba haciendo nada a nivel internacional. Y cada vez que investigaba iba peor. Y yo decía, claro, esto, yo al final soy asturiano y la verdad que bueno, pues al final yo soy un patriota. Y dices, bueno, pues vamos a hacer, no sé, lo que decía Keren, ¿no? ¿Qué puede hacer el país por ti, no? ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Y dice, bueno, pues voy a necesitar esto. Pues ¿qué coño pasa? A ver. Cojo libros y digo, bueno, pues esta gente no creo que lo hagan a mal, y es que no lo saben. Y es verdad, no lo sabían. Y yo puse a investigar y la mayoría de ellos iban a bibliografía y te sacaban textos de otros libros donde no había nada. Uno de ellos y este. El libro es ya del 80 y pico, ¿no? Y este mismo, este hay una reedición. Pero este libro venía como una historia de la sidra, de los primeros libros que aparecieron de la época moderna. Venía una historia de la sidra que venía nada más eso, hablando un poco del País Vasco, no sé qué, una historia un poco rara de que si los moros nos habían dado la tecnología, bueno, cosas muy raras. El caso es que una vez que salió este libro, todos los escritores posteriores, casi todos cogieron referencias de este mismo libro y repitieron las mismas cosas que dijo este hombre. Entonces mucha gente pensaba, me decía, no, estos son los vascos que invierten muchos perros, y yo, pues no, la verdad fue que fue casualidad. Un paisano de Inglaterra que no tenía, por aquellos años, andabas a conseguir información, aquí no la había. Y escribió una cosa y los demás lo repitieron automáticamente, no pusieron en duda lo que había allí. Claro, este hombre empieza a hablar del año 1300, la historia de la sidra, nuestra referencia a la Edad Media y el testamento paquilo 700 y pico, muchos siglos en antes. Entonces los vascos se regocijaban de somos los más antiguos, somos los más auténticos, y pues, en este caso no, en este caso estamos nosotros primero y bueno, y todo es un producto bastante auténtico. Y bueno, y con este fue como empecé yo a meterme por este mundo. Poco a poco, pues bueno, tuve la ventaja que la mayoría de la gente no dominaba idiomas. Yo hablaba alemán, inglés, defendía un poco en francés, castellano, y me cuenta que la mayoría de libros que había de Asturias eran muy antiguos y muy difíciles de encontrar. Y entonces, bueno, hablando con gente que escribía libros de Inglaterra, de otros países, dije, coño, ayudamos yo, y dicen, coño, nosotros, si no lo pusimos, ¿y por qué no tenemos la información?
Entonces dije, bueno, ya tenemos un punto. Para cambiar esto, lo primero va a ser topar con toda esta gente que está escribiendo libros, intentar a por ellos la información que necesitan. Y así estoy dando un paso en ponernos en el mapa. Y fueron unas primeras cosas que hice. En muchos de estos libros, pues, estudiar un libro del año 90 y tantos, la tercera edición salimos a Asturias por primera vez, y unos libros de referencia de Estados Unidos, conseguí que metiera allí pues texto y que apareciéramos y que hablara de nosotros y tal. Poco después, pues un amigo fotógrafo, hablando con él y con uno de los principales escritores del mundo de la cerveza de Inglaterra, pues yo decía, bueno, esto hay que cambiarlo porque no solo hay un problema de Asturias. La sidra de Frankfurt no se conoce en el resto del mundo tampoco, no hay información en general sobre el mundo de la sidra. Dice, alguien debería escribir un libro que uniese más información y de una manera más agradable. Dice, cago un día, pues con mi amigo escritor de cerveza vamos a hacer un libro. Hicieron probablemente unos mejores libros que se han escrito del mundo de la sidra en los últimos, bueno, yo creo que nunca. Un libro fantástico. Cientos de versiones sidreres, bien, bueno, fotografías, explicativo, por primera vez Asturias bien de representar mucho de nuestra historia, lo que lleve nuestra sidra, la autenticidad, increíble. Pues estos fueron unos libros que en el año 2013, o sea, 4 días, empezó a cambiar lo que es la sidra a nivel global y sobre todo la nuestra, y donde se empieza un poco a conocer algo más lo que somos nosotros y lo que lleva nuestra sidra. Paralelamente, pues que a ver, también está muy bien leer las cosas, pero si no es pruebas tampoco pasamos mucho, ¿no? Porque yo puedo decir que, bueno, mi sidra no hay algo dulzón y tal, como lo vuestro, lo mío ya ácido, tal. Entonces, bueno, de aquí en Estados Unidos empezaba a moverse el mundo de la sidra. Yo de aquí ya no sabía que iba a ser la revolución que fue después y que es hoy en día, ¿no? La sidra a día de hoy es la bebida con más proyección de futuro de Estados Unidos, que aquí poca gente sabe. Y eso ya empezaré por aquella época. Entonces ahí conocí a alguna gente y bueno, ellos mandaban en sidra, ahí prueba esto. La mitad de ellos no había quien lo bebiera. Pero yo mandaba a otros nuestros y decían, coño, esto ya es muy interesante, joder, nunca habíamos probado algo así, tienes que venir. Entonces bueno, invitarme a un campeonato que de aquí a pues igual había 200, 300 referentes, que ya son muchos. Bueno, este era el artículo que en su día había puesto el José. Sí. Y va saliendo eso, ¿no? Vale, pues traje algunas fotos, tampoco quiero aburrir con ellas. Billy Brasso, que es el fotógrafo de este libro, este hombre estuvo por aquí por Asturias y hizo semis muy guapas, fotos muy guapas, que de hecho una ganó un campeonato aquí, no sé si hasta aquí abajo tuvo la galana mucho tiempo expuesta, ganó el campeonato de la sidra, hacía, no sé, pues 5 o 6 años, no me acuerdo, 6 años ya. Y Bill escribió este libro y la verdad que le agradezco, ¿no? Porque ayuda mucho a ponernos en el mapa. Y como digo, pues también, aparte de leerlo, tienes que probarlo. Entonces yo dediquéme a ir por sitios que me invitaban. Tenía mucho interés la gente, yo iba con sidra, hablaba con algún llagarero, como en este caso casi siempre fue Trabanco, el que más sofistó, y trabajó por ello, mandaba la sidra y bueno, pues canjeamos y la verdad que la gente interesaba mucho. Sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos venían del mundo de la craft beer, de la cerveza artesanal, que ahora tiene tanto auge aquí en este país, pero yo empezaré 15 años para atrás en Estados Unidos. Entonces con la cerveza artesanal pasa una cosa, que hay sabores muy extremos, hay pues amargos, muy amargos, hay ácidos, muy ácidos. Entonces en un mundo de la sidra, donde casi todo lleve refresco, y algo muy dulce, muy fácil de beber, en otros países igual a nuestra cuesta, ¿no? Pero en Estados Unidos, como ya venían además en esa misma época, de tomar cervezas muy agrias, muy tal, la nuestra sidra no chocaba. Ya me impresionaba, digo, esta ya gente les gusta yo. Tal que bueno, que por primera vez en la historia, la sidra asturiana entró en un campeonato internacional como estilo especial. Es decir, los campeonatos internacionales no hay como aquí, que pones a probar sidra y bueno, la mejor gana. Allí pues hablan de estilo francés, estilo inglés, estilo alemán, estilo nuestro, el asturiano. Y es la primera vez que en un campeonato internacional entró en nuestras sidras como un estilo propio. Y a partir de ahí, bueno, hubo muchos más campeonatos en los que se participó, por supuesto. Antes tienes que ir para allá y explicarlo, tienes que dar un seminario, explicar lo que viene nuestra sidra, hablar de escanciado, cuándo hay una sidra ya óptima, cuándo no, y explicar toda la complejidad de nuestra sidra. Nuestra sidra no es un producto fácil,
Pero en el resto del mundo pues, es una sidra que está tratada, embotellas una vez al año y después ya el resto del año dediques a venderla, no te preocupes más por ella. La nuestra sidra, pues, no sé si todos lo sabéis, pero es un producto muy complicado. Utiliza levadures salvajes, no son cultivos, y una sidra que es una fermentación abierta, es decir, que está en contacto con el oxígeno y puede pasar de todo. Las 2 fermentaciones hasta el final, después tiene que estar en el tonel, va evolucionando, está viva, una sidra que está viva y va embotellándose a lo largo de todo el año. Cada semana llegar se embotellan hasta 2 veces a la semana. Eso en el resto del mundo ya es impensable. Impensable no, te dirían, es inviable económicamente hacer eso. Y yo digo, bueno, pues en mi tierra sí se paga así. Con esto y con todo, vas explicando y bueno, una cosa ya leerlo, otra ya probarlo y otra ya verlo, en directo. Entonces, aparte de ponerme con libros a que se publicase, que empezáramos a aparecer en publicaciones del resto del mundo, incluso en televisión, aparte de estar en los campeonatos, de mandar sidra para muchos días, ayudar también a que se exportase sidra a otros países, organicé viajes. Entonces, organicé viajes para gente a Alemania, vinieron grupos, lo que entendía que era el sector más activo del mundo de la sidra de Alemania, pues trájelos aquí. Entonces, para que vivieran in situ lo que era nuestra cultura sidrera. Alucinaron, por supuesto, porque bueno, la forma que tenemos nosotros de vivir la sidra aquí es especial, ya lo sabéis, ¿no? Los chigres, tal, llegar, no sé qué, compartir el vaso, tal, esto es, vamos, no existe en el resto del mundo. Traje americano, traje tal, gente de todo el mundo. Y llegamos a una conclusión. Cuando estamos hablando de lo de la sidra como patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad, ya tenemos predecesores parecidos. Uno y la cerveza belga. La cerveza belga es una cerveza salvaje. Y lo más parecido, si tenemos que comparar nuestra sidra, sería con Bélgica. Estos cervezas pues, son más industriales de otra manera. La cerveza belga es una cerveza que fermentas en abierto, o sea, está en contacto con aire, las levaduras que están en el propio local son las que trabajan allí, y no hay algo que tenga un cultivo de levadures y métoles allí y ya lo tengo todo preparado y sé que va a salir más. No, allí son las levaduras que igual están solamente en esa zona y va a salir una cerveza ácida y muy especial. Y consiguió esa candidatura y sacó adelante, y a día de hoy sí son patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Yo lo que estaba trabajando y sigo trabajando con mucha gente fuera, en otros países, en Estados Unidos y en otros países, después de haber venido, ellos están entendiendo que la nuestra sidra y es lo más parecido a eso. Para ellos es una sidra salvaje y arcaica. Y a pesar de que hay culturas sidreras en el resto del mundo, la nuestra para ellos es lo más auténtico, natural. Natural no, sidra natural, natural de que se hace sola, dejes que termine hasta el final. Utilizas unos procesos que para el resto del mundo serían inviables, dirían, no puede ser nada bueno de hacerlo así, de esa manera. Y sin embargo es un producto como el que tenemos, un producto brillante y fantástico, sobre todo cuando está en condiciones de beberla bien, no cuando lleva 2 años allí que también me pasa, ¿no? Vas a Miami, lleva una botella de sidra allí natural, 2 años, hay un stand, igual a 40 grados, ábresla y no hay que lo vea. Pero cuando vinieron aquí lo descubrieron y dijeron, joder, pues lo vuestro ya único. Y cuando yo dije que se estaba trabajando en este tema de hacer el patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, vamos, entenderlo perfectamente. La gente allí no puso en duda, fue allí normal. Yo creo que en Asturias no somos conscientes de este tema, no somos conscientes de lo única y especial que es nuestra cultura sidrera, porque ya es nuestro día a día. Nosotros estamos, vas al chigre y un producto baratín, bebes, tal. Pero si pues pudiera ofrecer lo que lleve la sidra en el resto del mundo, veríais que lo nuestro no tiene parangón y algo de verdad muy especial. ¿Cómo cambiar esto? Lo que os estoy diciendo tuvo lugar en los últimos 10 años. Yo empecé en 2007 a trabajar en este proyecto personal, digamos, un poco de ego, de ver qué podíamos hacer por el mundo de la sidra, y llevamos nada más que 10 años. Llegamos donde llegamos. Pero bueno, llegamos a que el mayor productor de sidra de Estados Unidos, que hace 200 millones de litros, que se dice pronto, a 4 veces la producción de Asturias, pues hiciera una sidra con mi nombre, esta es una de las sidras con más premios a nivel internacional que se sigue haciendo a día de hoy. Se fan 2.000 botellas al año. Pues llegamos a que un llagarero más importante que está allí, una sidra, y habla de Asturias aquí. Y estamos ahora en el mapa. Antes no estábamos. Yo, la verdad que no puedo hablar de lo que se fa mal o que se va bien desde otros
no sé si desde gobiernos y de tal, yo sé lo que pago yo sé lo que está funcionando, pero sí es verdad que si queremos estar donde deberíamos estar, tenemos que trabajar mucho más, tenemos que creárnoslo mucho más, tenemos que valorar la sierra mucho más. Y la verdad que después cuando viene la gente aquí también, y el tema de, coño, aquí la sierra es como si fuera agua. Y es verdad, venlo un poco como decir, joder, con algo tan especial que tenéis, tú vas a Bélgica y hay muchos tipos de cerveza, pero allí, bueno, primero, no es tan barata la cerveza como la sidra aquí, y después valorarse de cervezas pues añejadas, cervezas especiales con fruta, cervezas con no sé qué, y la gente pues habla de yofacates, no sé, y aquí la verdad es que bebemos, muchas veces parece que tragamos, más que bebemos, y yo creo que hay un trabajo previo a lo del resto del mundo que ya el trabajar aquí, el valorar lo nuestro de otra manera, o enfocado de otra manera. Y para eso, yo después de viajar por todo el mundo, creo que los de fuera pueden enseñarnos la perspectiva sobre lo que nosotros tenemos que nosotros mismos. Porque ellos tienen unos ojos limpios. Ellos venlo desde la primera imagen que va y la primera impresión que tienen. No como nosotros que ya estamos de toda la vida a vivir esto alrededor nuestro. Y no podemos porque dices tú, esto yo lo vivo todos los días, ¿qué me estás contando? Todo lo que me estás contando y pues los de fuera se lo están viendo y a mí me alegra que ahora se estén escribiendo libros que campeonatos internacionales se esté poniendo donde se está poniendo y que de verdad estemos donde deberíamos estar ya desde hace tiempo. Y nada, bueno, tengo aquí fotos, bueno, un poco quería enseñaros pues eso, lo que son hermanamientos de gente de varios países. Estoy en Alemania, aquí hay gente pues de Galicia, Asturias, Alemania, de Inglaterra, de Dinamarca, vamos, un montón de países. Y esto sí en Frankfurt y en la feria que hacemos anualmente. Esto fue el año pasado tuvimos un evento muy guapo en el estado de Nueva York, en el Valle del Hudson, y fue de unión hay una asociación que defiende pues la agricultura y el sector pues tradicional, ¿no? Y también de la sidra. Y bueno, pues nos llamaron y fuimos allí, hicimos un evento precisamente en el Llagar de esta gente, un Llagar precioso, con una pomara inmensa, y allí vino chefs y gente de todo el país. Sentamos a 100 personas, se hizo 3 chefs importantes del país, pues hicieron un menú especial. Tuve allí Trabanco, que llevo también sidra, y compartimos sidres de allí y de aquí. Y bueno, y un poco para ver lo que se está moviendo un poco fuera de aquí, ¿no? En otros países. Y en Estados Unidos principalmente nos están cogiendo mucho cariño. La verdad que ya es increíble cómo nos están tratando allí y lo que están ayudando a difundir lo que era nuestra cultura. Hace 2 años, por ejemplo, organicé lo que también habéis dicho, en Hernani, estoy en Hernani, y esto es el jurado internacional que había convocado para hacer el primer campeonato internacional aquí, que había participado en muchos campeonatos internacionales del resto del mundo, en Australia, en Austria, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países. Pero aquí no existía ninguno. Y aquí había lo propuesto hace años. De verdad que no hubo muchas ganas de hacerlo, entonces bueno, se me propuso en País Vasco y realicélo en Hernani. Y la verdad que tuvo una acogida excepcional. Mandaron sidra de todos los países del mundo. Y jueces también traje jueces de todo el mundo. Y también traje mucha gente del sector del vino, de la cerveza de España. Y la verdad que fue muy prestoso porque esta gente, que no conocía nada de la sidra, había sidra asturiana, por supuesto, y había sidra vasca, descubrieron un mundo nuevo. Entonces, gente que son clave en el sector del vino y la cerveza, como digo en España, pues empezaron desde entonces, desde 2017, a sacar una cantidad de publicaciones, de artículos, de tal, sobre la sidra. No estamos realmente en el meollo, ¿no? En el meollo de la cerveza o del vino, ¿no? Que cerveza y vino topes en 3 partes, pero sidra no estamos como en otros países. Pues yo también unas cosas que intento analizar y cómo moverles en el camino que yo quiero, ¿no? Que yo no sé, o sea, que sean ellos los que son embajadores, no nada más asturianos, sino gente que a pesar de ser de otras regiones que nunca tuvieron contacto con nosotros, cuando descubran nuestra cultura, pues ellos mismos de alguna manera se sienten parte, embaseadores, y empiecen a predicar. Y a mí eso es lo que más me presta. Cuando tienes una piedrina a un lago y haces ondas, y vas viendo con el tiempo cómo esos ondas van calando y llegando a sitios donde no te puedes imaginar.
do gordo ya os digo, y el tema de que mucha gente piensa que nosotros da por hecho que todo el mundo nos conocía o nos conoce. Y la verdad que esto es un camino de 10 años nada más. O sea, 4 días como quien dice, no vamos mucho más atrás. Y nada, no sé mucho más. La verdad que me dijeron que no teníamos mucho tiempo, pero la verdad igual acortéme demasiado. Sí, tenemos tiempo sobre. Queda tiempo sobre. Y nada, después bueno, pues todo el tema de gastronomía, pues lo mismo, participo en libros de gastronomía en Alemania, de recetas relacionadas con la sidra, relacionadas con, en este caso es cuando tienes al Cabral español con los productos de allí, ¿no? Cogen quesos de allí, me cogen el Cabral, cogen queso azul, tal. También ayuda a todo esto de tratar con escritores del mundo que escriban y que estás tú de alguna manera, pues ahí, en cualquier sitio, da igual que sea un artículo, que sea un libro, que tal, y es lo que nos marca diferencia ahora. Y antes no pasaba con País Vasco, pero el País Vasco aparecía en todas partes. Yo no sé cómo se arreglaban, pero cogías un periódico, una revista tal, hablan algo de sidra, hablan de cualquier País Vasco, y decía, ¿cómo? Esta gente cómo fue. Y ahora yo lo que estamos intentando, no solamente yo, hay más gente aquí que también está colaborando para que sea eso. Pero bueno, para mí es importante que la gente sepa dónde venimos y a dónde vamos. Y que sepa que no somos el centro del mundo, porque muchas veces aquí pasa, ¿no? Traes sidra de fuera, entonces que la gente puede, no, soy Fusiarra, no sé qué, no sé cuánto, y digo, bueno, pues no somos los únicos que hacemos sidra en el mundo. Y unas cosas que también, mira, me gusta comentar, y es que siempre que me dicen eso, en plan de eso no hay sidra, eso no sé qué, eso no sé cuánto, y digo, coño, pero si vais a Nueva York, en Nueva York vas a un restaurante y en la carta, ¿qué pasa? Y Dios puede pasar a cualquiera de vosotros si vais. Y tú ves una sidra asturiana, ¿qué pasa? Porque la hay. No te presta. Hombre, claro, ¿saben lo que es lo bueno? Digo, coño, entonces, y aquí tú si topas una sidra de afuera, que un productor que, bueno, de otro país no te presta, ¿no? No, eso ya no. Digo, bueno, pues, habrá que mirarlo, ¿no? Que no llegue tal. Entonces yo también en su día de hecho, escribí algún artículo sobre lo que era el marketing indirecto. El marketing indirecto es un tema complejo, porque ya defender lo tuyo a través de defenderlo de los demás. Yo decía, a ver, este mismo ejemplo que os dije ahora. Tú llegas a otro país y topes a tu sidra, la sidra nuestra, ¿no crees que cierta empatía, o sea, no tienes empatía por esta gente? Coño, a mí me pasó, ¿no? De uno que fue a un Yagar a Inglaterra, tío, no había que lo bebía, me cagó en día, todo dulzón, no sé qué, no sé cuánto. Y después llamaron él mismo y no, esto, señor, tú conoces a un Yagar aquí, sí, vete a este. Y fue unos amigos míos, y casualmente no, pero tenían sidra nuestra, que tenían unas cajas, y ¿dónde ellos? No, de Asturias, y mandóme este amigo mío y para que veamos. Coño, vaya bien, yo tuve en Asturias hace unos años, joder, vaya gastronomía que tenéis, vaya gente más agradable que tenéis. ¿Quieres tomar una tía sidra? Tengo una sidra de la vuestra, que traje unas cajas, sí, hombre, bueno, joder, venga, tomámosla. Cuando volvía, coño, ¿qué te pareció llegar ese? Oye, no, pues la sidra bebíase bien, la de ellos también, ¿eh? Digo, coño, el otro que fuiste la otra vez, decías que era Topusierra aquí. ¿Qué hizo ese hombre? Pues esto es lo que llama marketing directo. Tratóte como te tienen que tratar, alabó las cosas buenas que tienes de tu tierra cuando estuvo aquí. De hecho, abrió hasta una botella tuya, la compartió contigo y no puedes hablar mal de esa persona. Y nosotros tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Cada vez que viene algo de fuera, esto no vale para ello, estamos sanando el cielo aquí. Estamos haciendo, vamos, fantástico. Lo que yo defiendo, y cuando montamos Guerrilla Imports, que es una empresa que tiene importación de sidra del país, si me siguen preguntando yo, pero ¿exportes o importes? Yo digo, importes. Coño, pero no, exportar guisados para afuera, exportes, yo que no, importo, traigo sidra de fuera. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre? Yo, bueno, amigos, voy a decir una cosa, esto va a pasar tarde o temprano, si no llega a Barcelona y en Madrid, va a ser en otro sitio, igual que está pasando en muchos sitios de Europa, se está abriendo el mercado de la sidra. ¿Tú no prefieres que tenga una empresa de importación de sidra en Madrid o que tengamos nosotros aquí en Asturias? Bueno, mejor nosotros que otros, yo, bueno, es lo primero. ¿Tú no dices que nosotros somos el centro del mundo de la sidra? Sí, claro, hostia. Nosotros somos los que más bebemos, somos los que más tal. Y yo, bueno, pues somos el centro del mundo. Sería bueno que pudiéramos probar sidras de otros sitios y que no solamente supiéramos de la nuestra, sino que también supiéramos de lo que es la sidra como concepto global. Bueno, así mirado, pero hay una guerra que tienes que tener con cada asturiano que topes delante de ti. Porque siempre era la misma del tema. Importes o exportes, tal. Y digo, mira, hay diferentes maneras de ver la vida, pero si nosotros aquí en Asturias conseguimos que el 99% de la sidra que hagamos es de la nuestra, pero hay un 1% que sea de fuera,
Y el que viene de fuera, encima de venir y descubrir que es un país guapo, que la siente muy agradable, que tenemos una gastronomía cojonuda, que encima tenemos una sidra muy especial, encima topa una sidra que es de su tierra, pues ya, ¿para qué es más? Y entonces ahí sí somos la capital de la sidra a nivel mundial. Ahí sí somos porque estamos abiertos como tal, así como tal en otros países. Estamos abiertos a todo. Y vamos a descubrir todo, y vamos a abrir los brazos a todo, sobre todo al mundo sidrero internacional, que es un mundo muy parecido al nuestro. La sidra no está contaminada. No estamos hablando de grandes corporaciones, tal. Estamos hablando de llagareros de pueblo, que son llanos, simples llanos, te abren su casa, entres en Francia, en Alemania, quieren que lo pruebes todo, quieren que digas que te para esto, y no sé, a mí yo cuando estoy en otros llagares de otras partes del mundo, siéntome como en casa, digo, cago en Dios, vaya precios que somos. ¿Cómo se nota que todavía, digo, que igual hay unas cosas buenas, ¿no? Que no se sepa tanto del mundo de la sidra de otros países, y igual esto ayudó a que todavía, a día de hoy, haya esta sencillez y esa forma de ser los llagareros a nivel internacional. Pues coño, pues eso tenemos que valorarlo. Yo creo que Asturias también tenía que, aparte de defender lo nuestro y trabajar porque sea patrimonio inmaterial, cultural de la humanidad, también trabajar en ese sentido de acoger a las demás culturas sidreras y de verdad creérnoslo y avanzar por este sentido. La sidra ahora mismo mueve miles de millones a nivel mundial. En Estados Unidos está creciendo el consumo un 13%. No hay ninguna bebida que se compare al sector de la sidra en Estados Unidos. Nosotros decimos que somos la capital y no estamos haciendo nada. Está creciendo el consumo en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, incluso en Latinoamérica, en Europa, pues están haciendo nuevos llagares y también aumentando el consumo en Dinamarca, Estonia, República Checa, Polonia, en todo el este de Europa, todos los sitios donde no había sidra. Bueno, vamos a analizar lo que está pasando en el resto del mundo, que si nosotros queremos coger bandera, defenderlo y decir que estamos aquí, que nosotros llevamos aquí 2000 años, pues no van a ser sentados así en el chigre tomando culinos. Habrá que trabajarlo y creérnoslo, porque si no, no vamos a conseguir nada. Entonces, bueno, también yo quiero eso, que si la gente también logro transmitir el tema de que tenemos que ser más abiertos de mente y abrirnos a los demás, igual que estamos potenciando lo nuestro, porque no hay algo que choque, yo creo que en este camino también vamos a ayudar a si cabe, reafirmar más esa demanda que estamos teniendo ahora de Asturias, de que sea lo que estamos defendiendo ya sidra asturiana, no estamos defendiendo ninguna otra sidra, estamos defendiendo la cultura y sidra asturiana como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Que podrían ser otras sidras, no, pero la nuestra y la que es única. Pero también necesitamos el apoyo de otros, y no solo de los nuestros, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, son estrategias que pienso que serían buenas para llevarlo adelante, y que quizás estamos olvidando porque estamos haciendo todo aquí, nosotros, y no estamos viendo la perspectiva de lo que está pasando fuertes afuera. Y para mí es algo que importante, vamos, lo que estoy intentando trabajar todos los días. No sé si tengo por aquí alguna. Bueno, aquí estoy en Australia. En Australia fue muy simpático. Ellos sí que nunca habían hablado de nosotros. Bueno, la verdad que no sabían nada de medio Europa. Y allí, al mes de volver, empezaron a mandarme fotos de pubs en Melbourne escanciando sidra, claro, de ellos. Allí no llega la sidra asturiana, pero cago en Dios, que empieza a ponerse en modelo de escanciar. Escanciar sidra, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Que no es la nuestra. Pero lo de escanciar ni tremendo, como la gente presta y empieza a hacer, bueno, tonto no, pero que gusta y ponse a practicar y ponse a tal y cago en Dios, tenemos también hay un tema que increíble. O sea, yo ahora mismo tenemos fotos, no es traje, pero teníamos fotos de no sé cuántos países de gente escanciando. No tenía nada que ver con la campaña que hubo en Facebook de escanciando, no sé qué, no sé cuánto. Sin más, habían estado en Asturias, o había sido algún campeonato, habían tal, escanciando. Y en Australia fue la bomba, por eso al mes me mandaron una cantidad de fotos de gente escanciando después de haber hecho allí pues el campeonato internacional, unos festivales que fue muchísima gente, y la verdad que lo pasamos genial. Y yo creo que eso, lo de escanciado también tenemos que defenderlo. Muchas veces seguimos discutiendo el tema de escanciar o no escanciar, de que si una maquinina, pues el escanciado ya es la seña de identidad nuestra, a pesar de que los vascos intenten imitarlo de alguna manera. Este año en el Cyber Congress hicimos el primer campeonato de escanciadores fuera de España, y se hizo en Chicago. Vinieron unos 12 chavales y a cuál peor, pero una chavalina que ya había practicado más cosas más y ganó, y la verdad que la gente se aficiona muy rápido.
Bueno, resumiendo, que tenemos un futuro prometedor, si sabemos trabajarlo, que ya es muy fácil de vender en el sentido de que pues, es un producto muy agradable y una cultura, la verdad, que muy llamativa. Y yo creo que trabajando vamos a ver, igual que yo creo que en estos 10 años, yo por lo menos estoy viendo el cambio, de aquí a 10 años probablemente veamos un cambio mucho mayor. ¿Que el sector se ponga las pilas? Pues sería bueno, más que nada porque crearía más trabajo, crearía más economía y haríamos más país. Pero eso ya no va a depender de los que estamos aquí, sino de que el propio sector entienda que podemos ser un referente a nivel mundial, que podemos tener ahí un lugar muy especial y con mucho cariño por parte de otros países, no en plan enfrentándonos a nadie. Y que bueno, que eso, que hay futuro. Que mucha gente piensa que es muy negativo este tema, pero hay futuro. Y bueno, por mi parte, terminé, no sé si tenéis algunas preguntas. Sí, tenemos tiempo para un coloquio, si queréis preguntar alguna cosina. Julio.